María era una joven común. Vivía en Nazaret, un pueblo pequeño y olvidado por muchos. Estaba comprometida con un hombre justo, José. Tenía planes, ilusiones, una vida sencilla, una vida normal, hasta que el cielo interrumpió su rutina. Una noche, mientras todo estaba en silencio, un visitante del cielo se presentó ante ella, el ángel Gabriel. No fue un saludo cualquiera, no fue una noticia fácil. Dios te ha escogido, tú llevarás en tu vientre al Salvador del mundo. Imagínalo, una adolescente, en una cultura donde un embarazo fuera del matrimonio podía costarle la vida. Temor, por supuesto. Confusión, sin duda. Pero aún así María escuchó con atención y eligió confiar. No pidió garantías, no puso condiciones, no preguntó. Solo dijo, «He aquí la sierva del Señor, que se haga conmigo conforme a tu palabra». Y en ese instante comenzó el amor más puro que puede existir. El amor de una madre que aún sin ver, ya amaba. Aún sin entenderlo todo, ya se entregaba. Por otra parte estaba José, un hombre que cuando supo que María estaba embarazada, sin haber estado con ella, su mundo se vino abajo. Imagina eso, el dolor de la traición, la confusión, la herida silenciosa. Según lo contado en Mateo 1:19, José pensaba en dejarla, en hacerlo en secreto, para no exponerla, para no avergonzarla, porque a pesar del dolor, la amaba. Y en medio de esa tormenta emocional, cuando su corazón estaba roto, Dios también lo visitó. Un ángel le habló en sueños. No temas recibir a María por esposa, porque lo que en ella ha sido concebido es del Espíritu Santo. Y José eligió creer. Aceptó un hijo que no era suyo, pero que amaría como tal. Protegió a María, la sostuvo. Se convirtió en el guardián silencioso del plan de Dios. Sin protagonismo, sin palabras registradas, pero con acciones que gritaron fidelidad. Desde ese momento, María sentía cada latido en su vientre como una promesa. Cada día que pasaba, ella cargaba no solo un hijo, sino el destino de la humanidad. Imagina los meses siguientes, sus silencios, sus lágrimas escondidas, los rumores en el pueblo, el rostro de José tratando de entender todavía. Pero María seguía adelante, no por orgullo, no por obligación, sino por amor, porque el amor de madre no nace al dar a luz, nace en el momento en que se elige amar sin reservas. Y María amó desde el primer sí. No hay nada más sagrado que la espera de una madre. Cada latido, cada movimiento en el vientre es una promesa silenciosa de vida. Y María ya lo sentía. Aún con el corazón agitado por lo que había vivido con el ángel, aún sin comprender del todo la magnitud de lo que llevaba dentro, María partió, sin demora. Con el alma encendida y el cuerpo cansado, emprendió el viaje hacia la casa de su prima Isabel. Era un camino largo, polvoriento, lleno de silencio. Pero no era un silencio vacío. Era ese silencio donde una madre escucha, los latidos que aún no ha oído, los pasos que aún no han caminado, la voz que aún no ha hablado, y sin embargo, ya ama. María caminaba y se tocaba el vientre con delicadeza. Acariciaba con sus manos temblorosas ese misterio que crecía dentro de ella. No lo veía, pero lo sentía. No hablaba, pero le hablaba. Cuando llegó a casa de Isabel, no hizo falta explicar nada. No hubo discursos ni relatos, solo un saludo sencillo. Pero ese saludo lo cambió todo, porque al oír la voz de María, el niño en el vientre de Isabel saltó de alegría. Un salto que no fue solo físico, fue un estremecimiento del cielo. Dos vientres se encontraron, dos promesas se reconocieron, y en ese instante, Isabel, llena del Espíritu, profetizó: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre». María no necesitaba pruebas, pero ese momento, ese salto, esa confirmación desde el vientre de otra madre, selló algo sagrado en su alma. Ahí supo, sin la menor duda, que su hijo era luz, que su hijo ya tocaba corazones, incluso antes de nacer, y que su amor no era solo el de una madre, sino el de una mujer que ya se ofrecía entera al propósito de Dios.
María abrazó a Isabel, y entre lágrimas y risas, comprendieron que no estaban solas. Porque cuando Dios planta una promesa en el vientre, también manda compañía para sostenerla. Ese día, dos madres se abrazaron, y el cielo también lo hizo. Pero el tiempo no se detenía. María permaneció en casa de Isabel por unos meses, viendo cómo su prima también avanzaba en la dulce espera de su hijo, Juan. Fueron días de recogimiento, de confidencias entre mujeres que sabían que llevaban en su vientre no solo hijos, sino profecías vivas. Y cuando llegó el momento de regresar a Nazaret, María volvió con un silencio nuevo, uno que solo conocen quienes han sido tocados por el cielo. El embarazo avanzaba, y con cada movimiento en su vientre, su corazón se llenaba de asombro. José estaba a su lado. Aunque al principio la noticia lo estremeció hasta las lágrimas, había elegido creer, amar y proteger. Pero entonces, otra prueba apareció en el horizonte. Un decreto del emperador César Augusto ordenó un censo. Cada hombre debía ir a empadronarse en la ciudad de sus antepasados. Para José, eso significaba un largo y agotador viaje hasta Belén, la ciudad de David. Y aunque María ya estaba en los últimos días de gestación, no quiso separarse de él. No podía, no ahora. Así que partieron juntos, por caminos pedregosos, cruzando aldeas y laderas, caminando con la esperanza de encontrar un lugar seguro donde nacería el hijo prometido. Ella sobre un burro cansado, él sujetando las riendas y cubriéndola del viento con su manto. Y mientras el sol caía detrás de las colinas, Belén se acercaba, y con cada paso, el cielo se preparaba en silencio para inclinarse hacia la tierra. La noche en Belén pesaba sobre el pesebre como un manto helado. El viento colaba su aliento entre las rendijas de la cuadra, y el murmullo de los animales era el único consuelo para aquella joven madre que, agotada, buscaba fuerzas para el momento decisivo. No fue en un palacio, no hubo médicos, no hubo cuna de oro, ni brazos reales que lo recibieran. Solo el silencio de la noche y el dolor de una joven madre que se aferraba a su fe mientras su cuerpo se desgarraba para traer al mundo al Salvador. María respiraba con dificultad. Cada contracción era un ciclón que la sacudía por dentro, recordándole que en su carne se estaba tejiendo el mayor misterio del universo. Y entonces, un llanto rompió el silencio. No hubo trompetas, no hubo aplausos, solo un llanto, el primer llanto de Dios hecho carne. Y entonces, María lo tomó, lo envolvió en pañales improvisados, lo apretó contra su pecho, como toda madre hace con su recién nacido, y lo abrazó. Fue un abrazo que no podía explicarse, porque era el abrazo de una madre, pero también el de una hija abrazando al Dios que un día la formó. Era el cuerpo de María sosteniendo a aquel que sostenía el universo. El peso de ese bebé en sus brazos era real, pero más real aún era el amor que ya la desbordaba. Lo alimentó, lo abrigó, lo cubrió con su cuerpo mientras el frío amenazaba. Veló su sueño, y entre susurros de amor lo contempló por horas, con los ojos húmedos, con el alma rendida. Ella sabía que ese niño no era común. Lo sabía desde que el ángel habló, desde que el vientre de Isabel se estremeció, desde que cada paso de su vida cambió por completo. Pero ahí, en ese pesebre, María no pensaba en profecías ni en destinos eternos. Solo pensaba en él, en su carita, en sus manitos frías, en cómo temblaba con el aire de la noche. Y como dice el Evangelio, María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón, porque así aman las madres, en silencio, con el alma, con el cuerpo entero dispuesto, sin entenderlo todo, pero amando con todo. Fue solo un abrazo, pero con ese abrazo María no solo cubrió a su hijo, cubrió también la promesa de salvación, y el amor eterno comenzó a latir en el pecho de una madre. Ese primer abrazo fue el escudo más fuerte. María acunó a Jesús con la firmeza de una madre que sabe que el mundo puede ser duro y que su pequeño necesita calor, alimento y paz. Le ofreció su propio aliento cuando el frío del establo amenazaba su frágil cuerpo. Veló cada uno de sus sueños con la devoción de quien cubriría al universo entero
con un simple gesto de ternura. Aunque su corazón saltaba de gozo al saber que aquel niño era el Salvador, María no podía evitar estremecerse al sentir el peso real de su cuerpo diminuto. Cada respiración pausada, cada manita que apretaba el dedo de su madre, le recordaba la mezcla de lo divino y lo terrenal. Un recién nacido que al mismo tiempo sostenía el destino de la creación. Y mientras lo contemplaba, el evangelista nos invita a imaginarla así, en esa penumbra cargada de asombro. María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Lucas 2:19. Porque en ese pesebre humilde, con un niño dormido en sus brazos, María ya llevaba en silencio la eternidad de un amor que todo lo acoge. Pasaron los días, y como toda madre obediente a la ley, María lo llevó al templo. Era tiempo de consagrarlo, de presentarlo a Dios. Pero lo que no sabía era que en ese lugar sagrado, sus brazos no solo ofrecerían a su hijo, sino que recibirían una herida que llevaría para siempre, ya estando allí. El silencio del templo envolvía a María como un velo sagrado. Con el bebé Jesús en brazos, cruzó el umbral lleno de aroma a incienso y murmullo de oraciones antiguas. Ella ofrecía el sacrificio de madres devotas, consciente de las profecías que se cumplían. Entonces apareció Simeón, un anciano cuya mirada había esperado aquel momento toda una vida. Tomó al niño en sus brazos y, con voz suave pero firme, alzó los ojos hacia María. Y a ti misma una espada te atravesará el alma. Esto dicho en Lucas 2:35. En ese instante, el pulso de María se detuvo. Una sombra helada recorrió su espalda. Sintió que el mundo se inclinaba para revelar su secreto más oscuro. El camino que su hijo había de andar estaba sembrado de rechazo y dolor. Aquel anuncio no era una simple palabra, era un filo penetrando el corazón de una madre. María comprendió que su amor no solo traería gozo, sino también lágrimas, que pronto vería la cortesía convertirse en escarnio, los aplausos en gritos de «¡Crucifícale!». Y aún así, en su interior nació la decisión inconmovible de permanecer junto a él, aun cuando el dolor la llamara. Desde entonces, cada sonrisa de Jesús resonó en ella con un matiz de sacrificio. Cada gesto de ternura llevaba ya la sombra de la cruz. María lo siguió creciendo, enseñándole a andar, consolándolo en sus tropiezos, sabiendo que aquel niño perfecto caminaba ya hacia un calvario. Y sin embargo, su fe no vaciló, porque amar a Jesús significaba aceptar no solo la gloria, sino también la agonía que vendría. En lo más profundo de su corazón, la espada y el abrazo se entrelazaron, sellando para siempre el destino de madre e hijo. María guardó esas palabras en su alma como un tesoro y una herida al mismo tiempo, meditando en ellas día tras día. María guardó las palabras de Simeón en su corazón, mientras el eco de su profecía resonaba en lo más profundo de su ser. Una espada traspasaría su alma, y ella lo sabía. El amor de madre que había brotado tan puro y tierno desde el primer abrazo, ahora debía enfrentarse a realidades mucho más duras. Poco tiempo después, esa paz que había envuelto a la Sagrada Familia comenzó a desmoronarse. La noticia llegó como un viento helado. Herodes, cegado por el miedo, había decretado la muerte de todos los niños en Belén. La noche cayó sin aviso, y con ella una voz en sueños. José despertó con el rostro pálido, las manos frías, el corazón apretado. El mensaje era claro: levántate, toma al niño y a su madre y huye. María no preguntó, no discutió. Tomó al niño dormido, lo apretó contra su pecho como tantas veces lo había hecho, y dejó todo atrás. El olor del hogar, los rostros familiares, la tierra que la vio crecer. Todo se quedó atrás, porque el amor más grande que tenía corría peligro. La oscuridad envolvía el camino, y cada paso en el desierto era una oración que se decía con los pies. María no lloraba por lo que perdía, sino por lo que podía perder. Jesús, su pequeño, su tesoro, dormía ajeno al peligro, mecido por el vaivén de un burro cansado y por el susurro incesante de su madre. María no sabía a dónde irían, no sabía cuánto tiempo estarían lejos, pero lo que sí sabía
era que no podía permitir que el mal tocara siquiera la piel de su niño. No hubo protestas, no hubo quejas, solo la fuerza callada de una madre que renuncia a todo por lo esencial. Dormía poco, comía cuando podía, y cada noche, al recostarse en algún rincón polvoriento, acurrucaba a Jesús como si su abrazo fuera un escudo contra el mundo. No entendía el plan, pero confiaba en aquel que se lo había prometido. Había dicho que ese niño salvaría al pueblo, que su nombre sería grande. Y en medio del desierto, entre las piedras y el polvo, María descubrió una verdad que la acompañaría por siempre. El amor verdadero es el que se queda, el que lucha, el que huye si es necesario, pero nunca abandona. Después de aquellos días oscuros, cuando la huida parecía no tener fin, María encontró un tipo de paz en el exilio, un amor que no se quebró ni siquiera ante el dolor más grande. Cada paso, cada sacrificio hecho por su hijo, se transformó en una oración silenciosa de protección y confianza. El tiempo pasó, y con él Jesús creció. Pero María, la madre que había caminado con él en cada peligro, ahora veía algo más en sus ojos. Ya no solo el niño en sus brazos. Ahora, él comenzaba a revelarse como algo más grande, algo que desbordaba los límites de la maternidad, que desbordaba incluso su comprensión. Ya no era solo la madre que lo acunaba, sino también la mujer que, día tras día, lo veía cumplir su destino. Y aunque su corazón de madre aún temblaba ante cualquier amenaza, un nuevo amor nacía dentro de ella, el amor de una discípula. Un día, cuando Jesús tenía ya la edad de comenzar su ministerio, se celebraba una boda en Caná. La noticia llegó hasta donde María y Jesús estaban, y algo en su corazón se despertó. Los novios, con todo el gozo del día, enfrentaban una humillación silenciosa. El vino se había agotado. En ese instante, María miró a su hijo, como solo una madre puede mirar a su hijo, con esa mezcla de confianza y vulnerabilidad. Él era su hijo, pero algo en su mirada le decía que ya no era solo su niño, era el Salvador, y ella sabía, aún sin comprender del todo, que él podía hacer algo. Con paso firme, se acercó a él, y sus palabras, como siempre, brotaron del amor y le dijo que no tenían vino. Era una simple observación, pero en su voz había un llamado, un entendimiento profundo de que él tenía el poder para transformar. Jesús la miró, como quien se enfrenta a una madre que aún no comprende del todo la magnitud de su misión. Pero María, con la humildad que solo una madre puede tener, no dudó. En su corazón sabía que Jesús podía, y aunque no entendía la totalidad de su poder, confiaba completamente en él. Con una serenidad indescriptible, María miró a los sirvientes y les dijo que hicieran lo que Jesús les dijera. Y esa frase, en su sencillez, fue la semilla que plantó en el alma de todos los presentes. María, que había dado la vida por él, ahora entregaba su confianza en él, no solo como madre, sino como discípula. Era un acto de fe tan profundo, tan puro, que todo lo que vino después no fue solo el milagro del vino transformado. Fue el amor de una madre que dejaba de sostener a su hijo en brazos para sostenerlo en su misión. A medida que Jesús se levantó y dio la orden de llenar las tinajas con agua, María se retiró, pero su alma no se apartó de él. Al principio, él había sido su hijo, el niño que aprendía a caminar. Ahora, Jesús comenzaba a ser el hombre que cambiaría el mundo, y ella, sin decirlo, lo sabía. El amor de madre se transformaba en amor de sierva, el amor que confía y obedece, el amor que acompaña aunque no comprenda. El amor que ve en el Hijo no solo al niño nacido en un pesebre, sino al Salvador del mundo. El vino, convertido en algo más que una bebida, era el primer milagro de una serie infinita. Pero para María, ese primer milagro fue el sello de su transformación. Ella ya no solo era la madre de Jesús, era la madre que, de alguna forma, comenzó a aprender a seguirlo. Y así, en aquel rincón de Caná, entre risas y celebración, María se convirtió en la primera discípula que en su sencillez enseñó a todos a seguir lo que él dijera. Porque aunque aún no entendiera la magnitud de lo que estaba comenzando, ya lo amaba no solo como madre,
sino como sierva de Dios. Después de aquel milagro silencioso en Caná, donde por primera vez Jesús reveló un destello de su gloria, María comprendió algo que solo una madre puede leer en los ojos de su hijo. Él ya no era solo suyo, su misión apenas comenzaba y ella tendría que aprender a soltarlo, sin dejar de amarlo. Desde ese día lo vio partir, hablar a las multitudes, sanar a los enfermos, consolar a los rechazados. Y cada vez que la gente se agolpaba a su alrededor, ella lo miraba desde lejos, con un corazón lleno de orgullo, pero también con ese temor callado que solo las madres conocen. El presentimiento de que todo ese amor traería dolor. Las palabras de Simeón regresaban como un eco persistente. Una espada traspasará tu alma. Y así fue. Paso a paso, entre milagros y persecuciones, entre multitudes que lo aclamaban y otras que lo rechazaban, María fue siguiendo a su hijo, con los ojos, con la oración, con el alma. Hasta que llegó el día que todo lo cambiaría, el día en que no habría más vino que ofrecer, ni más fiesta que celebrar, solo una cruz y un silencio que lo envolvía todo. Pero ella seguía ahí, como en Caná, como en Belén, como en Egipto, siempre ahí, porque el amor de una madre no se retira cuando llega el dolor, se queda, aun cuando ver a su hijo morir le parta el alma. Había viento, un viento seco que levantaba el polvo del Gólgota y lo esparcía como ceniza sobre las heridas del mundo. El cielo se estaba apagando, como si el mismo sol se negara a ver lo que estaba ocurriendo. Y en medio de aquella escena desgarradora, ella estaba ahí. María, la madre, no gritaba, no se revolcaba de dolor, no intentaba detener a los soldados ni cambiar el destino. Solo estaba de pie, con el alma rota, pero firme. Había visto a su hijo nacer entre el aliento cálido de un pesebre y ahora lo veía morir, suspendido del madero como un criminal. El niño que acunó en su pecho ahora colgaba ensangrentado entre el cielo y la tierra. ¿Puede haber un dolor más profundo para una madre? Pero María no huyó, no cerró los ojos, no se escondió. Su amor no se quebró ante la cruz. Fue un amor silencioso, un amor que no pedía explicaciones, un amor que solo sabe estar presente, firme, entera, aunque por dentro se le partiera el alma. Allí, al pie de la cruz, su mirada se cruzó con la de Jesús, y aunque su rostro estaba cubierto de sangre, aunque su cuerpo temblaba de dolor, él la miró con ternura, con compasión, con un amor tan puro como el suyo. Y entonces, con la voz quebrada por la agonía, Jesús susurró: «Mujer, he ahí tu hijo». Después le dijo al discípulo que amaba: «He ahí tu madre». Esto según lo escrito en Juan 19, 26 al 27. Ese instante no fue solo un acto de despedida, fue una entrega. Jesús no solo le confió a Juan, le confió a toda la humanidad. María, con el corazón desgarrado, se convirtió en madre de todos los que creerían en él. Una madre que había perdido a su hijo, pero que ganaba millones de hijos espirituales en el amor de Dios. Porque ese amor, el que no huyó ante el dolor, el que resistió el desprecio, el que no necesitó palabras para sostener a su hijo con la mirada, ese amor es el que nos alcanzó a todos. Y mientras los clavos sellaban el cuerpo de Jesús, María sellaba su destino con nosotros. Amar incluso cuando duele, estar incluso cuando se derrumba todo, creer incluso cuando no hay respuestas. El amor de madre se volvió eterno ese día. El tiempo pasó y aquel sepulcro frío que había albergado el cuerpo sin vida de su hijo quedó vacío. Jesús había resucitado. La muerte no tuvo la última palabra. El dolor no fue el final. Pero para María, todo fue distinto desde aquel día. Su corazón seguía latiendo, sí, pero estaba marcado por cada paso que había dado junto a él. Desde el anuncio del ángel hasta la noche oscura del Gólgota, ella había amado con una entrega tan profunda que su alma se convirtió en hogar de silencios, de recuerdos y de esperanza. Porque el amor de madre no termina con la ausencia, no se apaga con la muerte, no se desvanece con el tiempo.
El amor de María por Jesús fue, y sigue siendo, un amor eterno. Un amor que alimentó con caricias, con lágrimas, con oraciones. Un amor que aprendió a sostener sin tocar, a creer sin entender, a estar sin exigir. Y cuando lo vio resucitado, cuando ese rostro que había besado de niño brilló con la gloria del cielo, María no pidió explicaciones. Solo creyó, como siempre, como desde el principio, porque su amor de madre era también un acto de fe, una llama que nunca se apagó. Y hoy, siglos después, ese mismo amor sigue abrazando al mundo, a través de cada madre que protege, que consuela, que entrega, a través de cada corazón que, como María, decide amar aunque duela y seguir aunque no entienda. Porque el amor verdadero, el amor que viene de Dios, es así, fiel, silencioso, firme y eterno. Si te gustó esta historia, suscríbete, dale like y compártela. La Biblia en el presente, donde la palabra de Dios sigue viva.